Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Hoy nos acompaña Sebastián Lelio, el director de las películas La Sagrada Familia y Navidad. Junto a él conversaremos el por qué decidió dedicarse a este atractivo oficio, su metodología para trabajar con los actores y los procesos creativos que hay tras una producción cinematográfica. Pónganse cómodos, que nuestro viaje recién comienza. En el año 2005 irrumpe como uno de los realizadores más interesantes del nuevo cine nacional. Su ópera prima, La Sagrada Familia, nos muestra un arriesgado trabajo de realización. Hoy estamos en paz, en silencio, esperando que mañana renazca. Por el silencio. ¿Qué te pareció ella? Como grande, ¿no? ¿Y a ti? No sé, pero como que no es para él. Sabrán la verdad. Tras su estreno, la película fue premiada en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toulouse. También ganó premios en Ginebra y en el Festival de Cine Independiente de Barcelona. Estamos hablando de Sebastián Lelio. Navidad, su última película, fue estrenada en el propio Festival de Cannes. Hoy Sebastián Lelio está con nosotros para compartir con ustedes la experiencia de hacer cine en nuestro país. Hola Sebastián. Hola Blanca. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Asiento, por favor. Bueno, antes de hablar directamente sobre tus películas, Sebastián, a nosotros nos gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. Cuando yo estaba saliendo del colegio, tenía como múltiples intereses. Yo creo que intuitivamente también estaba buscando una herramienta a través de la cual ir viviendo. Esa es mi sensación. Un estilo de vida. Estilo de vida. No, pero a mí me enriquece la vida dedicarme al cine. Y el problema de tener que hacer una película es un problema tremendo por un lado y súper lindo por otro. Tú has definido tu película Navidad como de misterio adolescente. Cuéntanos de dónde nace la idea para hacer esta película y si después nos puedes contar de qué se trata la historia. Bueno, la idea inicial fue como la imagen de estos tres adolescentes que están perdidos buscando un hogar en esta noche de Navidad donde toda la ciudad está como reunida en el núcleo familiar que me pareció como muy atractivo. Y ahí entró Gonzalo Massa y se sumó al proceso de escritura. Finalmente todo duró en total un par de años. Me estaba acordando que una noche me desperté. Estaba ahí en esa que te mostré que era mi pieza. Me desperté en la mitad de la noche. Porque sentí como unos pasos. Pero era muy raro porque eran como miles de pasos, pero sonaban como súper suave. Y salí. Y acá, en ese pasto de ahí, estaba lleno de caballos. ¿De verdad? Eran como fantasmas. Yo me acuerdo que en La Sagrada Familia tú tenías un guión que era como de 9 páginas, algo así. Aquí sí. Esto fue un guión ya más formal, más claro, en relación a la duración de la película y todo eso. Sí, fue un guión que escribimos como la gente normal, ¿cachai? Ciento y tantas páginas, diálogos, formato, porque también era una película que tenía como que encontrar fondos internacionales, coproducción, entonces había que conseguir un documento que fuera un instrumento de comunicación en todos lados. Estuviste en una beca en Cannes, ¿no? En una residencia para escribir el guión de Navidad. Claro, de Cannes. De Cannes, sí. Residencia de Cannes, no en Cannes. Claro. ¿Y esa residencia cuánto duró? 5 meses aproximadamente. Ya, y 2 años en total, incluyendo en total, esos 5 entre como meses. primer destello hasta, estamos por filmar, fueron 2 años. Y pese a eso, ¿definiste todo en el guión o lo utilizaste como un mapa general durante la filmación? O sea, para mí un guión es una guía.
Y en realidad, para mí el problema del cine tiene que ver con lo que no se puede escribir. Siento yo que, por lo menos en lo que a mí me interesa, no está en el guión, sino que está más bien en el proceso, en el rodaje y finalmente en el montaje. Pero hay algo que ocurre en el rodaje que siento yo que se comunica mucho más directamente con lo que es la esencia del cine que el guión. Gonzalo Massa, que es mi co-guionista, siempre me reta porque me dice, ¿cómo decís eso, que el guión no importa? Yo no digo que el guión no importa, yo digo que paradójicamente para filmar sin diálogos hay que escribir mucho, incluso mucho más, porque justamente se trata de generar como los contenedores, los envases, los recipientes para que ocurra lo que no se puede escribir y para que el actor emane algo que tiene que ver con el inconsciente, con lo privado, con lo íntimo y con ese material que tiene como su propia ley. Ir construyendo tu película, ir tratando de como domesticarlo o ensamblarlo para que la historia, que es una y solo una, se cuente. Hey. Oye. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¡Aurora! Bueno, algunos dicen que las obras se parecen a sus autores, ¿no? O los perros a sus dueños. O los perros a sus dueños, exactamente. Bueno, en ese sentido, ¿qué tienen tus películas La Sagrada Familia y Navidad de ti mismo, Sebastián? En realidad las dos películas son como un Frankenstein de cosas que me han pasado, que he escuchado, que he visto, que he oído. Ha sido como de tener como pedazos de uno mismo con los que uno está componiendo una pieza que es otra cosa, pero que claramente son como trozos íntimos. ¿Y tú consideras que, por ejemplo, hay un hilo conductor en tus películas, como podrían ser, por ejemplo, las festividades en las fechas católicas? Las dos ocurren en una festividad cristiana, católica, y las dos tienen que ver, cada cual a su manera, o se meten con el problema de la familia. Pero yo creo que una de las gracias de hacer cine es que de alguna manera una película es una marca íntima, uno deja una marca que es íntima y que solamente uno puede dejar. Más potente, menos potente, pero ese es como más secreta, menos secreta. Más secreta, más evidente o no, pero ese es como el motor del asunto. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas propias ahí, inevitablemente. ¿Qué estáis viendo? Una postal. ¿De quién? ¿Te la leo? Querida Alicia, te escribo para que sepas que te quiero y que siempre pienso en ti. No haberte conocido creciendo es el dolor más grande de mi vida. Casi no veo películas porque cuando aparecen niñas como tú, me pongo a llorar. Eres lo primero que pienso al despertar y me duermo con la fe de que la vida nos volverá a reunir, que me vas a entender y perdonar. Feliz cumpleaños. Te ama tu papá, Bruno. ¿Y cómo fue el proceso de casting de Navidad? ¿Qué es lo que tú buscas en un actor o una actriz para que encuentren o den finalmente con el personaje? Yo creo que primero es como un cuerpo, ¿cachai? Como una presencia física que esconde una cosa interna, espiritual, pero finalmente uno filma pestañas, ojos, labios, ¿cachai? Y yo creo mucho en eso, o sea, los cuerpos, aunque suene materialista, lo digo en un sentido súper poco materialista, ¿cachai? Finalmente es una presencia física la que uno busca, porque de alguna manera en los guiones que yo he hecho, los personajes están como a medio construir, como que están esperando a que lleguen los actores para ser adaptados a ellos. Entonces cuando apareció, no sé, pues Alicia, que tiene 15 años y que habla de una cierta manera, que te tira chistes de cierta forma, se hizo como una reescritura para
ella. Para ella. Exacto. Sebastián, queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes y durante la filmación. Y nosotros mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto a Sebastián Lelio indagando un poco más sobre la relación del director de cine con sus actores. Sebastián, ¿qué método utilizaste con los actores de Navidad para lograr lo que querías en tu película? Cuéntanos. Nosotros escribimos un guión con diálogo, pero al momento de filmar la película le sacamos todos los diálogos. La idea que yo tenía era como tratar de que los actores encontraran la solución a las escenas desde su propia lógica y lenguaje. Por ejemplo, en Navidad, para hablar de Navidad, que es la última película, hay un momento en que Manuela Martelli dice: mi papá me contaba cuentos, mi papá me contaba un cuento que yo entraba en un pozo y al fondo de ese pozo habían árboles con naranjas de oro. Y la Alicia, la actriz, le dice: ¿naranjas de oro? Sí, le dice. Y se puso una pausa y le dice: qué bacán. Y ahí corta la escena. Y es súper simple y que yo creo que si uno la escribe te queda como, ¡ay, qué chulo esto, las naranjas de oro! ¿Qué quiero decir? ¿Qué es esa metáfora, naranjas de oro? ¿Qué me la estoy dando? Y entrar en la paranoia de los significantes y los significados. En cambio, como ocurre, y de la pretensión. Y de una la pretensión y los alcances de lo que estáis haciendo. En cambio, ese era el cuento que le contaba el papá de Manuela a Manuela cuando era chica, y de alguna manera, por haber creado... ¿En la vida real? En la vida real. Y por haber creado el dispositivo para que ocurriera esto, eso se instaló ahí con una como entereza o como una dignidad como que irreprochable, ¿te fijáis? Me acuerdo de uno que era una niña, bueno, siempre las protagonistas del cuento Se llamaban Aurora. se llamaban Aurora y eran niñas como yo. Y ella era una niña que se metía en un pozo. Se metía en un pozo y abajo había un mundo. Y en este mundo habían árboles con naranjas de oro. Pero no me acuerdo qué seguía. ¿Naranjas de oro? Sí. Qué bacán. Pese a que quitas los diálogos, ¿no es cierto?, al momento de rodar, ¿igual haces antes trabajo de mesa con las escenas o no decides no mostrarles esas escenas, esos diálogos a los actores? No, los diálogos no se los mostramos, nunca. ¿Nunca? No, jamás. Pero sí, a mí como que lo que realmente me preocupa es como hacerme amigo de ellos, como tener confianza real con ellos. Yo creo que... creo en esa frase, creo que es de Bresson, que dice que una película es una historia de amor entre la cámara y los actores. Y yo creo que cuando uno ama a alguien, uno se enamora de cosas que solo uno ve, como cae el pelo, la manera en que se le arruga aquí cuando se ríe, o la manera en que pestañea cuando está cansada, etc. Me gustaría pensar que yo puedo llegar a ciertos niveles parecidos de conocimiento de los actores al momento de filmar, porque mi cámara debería ser capaz de ver esas pequeñas cosas en algo que ocurre solo una vez y que la cámara, en su condición documental, es capaz de capturar. Y con eso que ocurre solo una vez en el rodaje, para llegar a eso, igual tú haces muchos ensayos, pese a que no les muestres el guión a los actores, no sé, trabajo de improvisación para encontrar la solución a las escenas. ¿Cuánto tiempo ensayas? En el caso de Navidad estuvimos firme, como un mes y medio antes, todos los días hablando, como que uno va creando un lenguaje en común y te va entendiendo finalmente. Y después en el rodaje mismo se empieza a hacer la escena y de alguna manera se va como... editando lo que va pasando in situ hasta llegar a algo que a todo el mundo le empieza a hacer como sentido. Entonces, como para tratar de que la historia de ficción se cuente, pero de alguna manera con un cierto grado de, aunque es una palabra un poco grande, de verdad. ¿Cachai? ¿Qué estás haciendo acá? Se me quedó mi agenda y mi jeringa. Gracias. Te escapaste de la casa, ¿no es cierto? Yo, en serio, no los quiero molestar. No, si no nos estáis molestando.
¿Te escapaste? Sí. ¿Y por qué? Que me peleé con mi mamá. ¿Tú trabajas con guión técnico, con dibujos o storyboard de las escenas que vas a filmar en relación a lo que has ensayado o es algo que también decides en el rodaje mismo? Yo cuando ya están las locaciones, inevitablemente empiezo a pensar en la deconstrucción de cámara, de cómo se va a ir contando cada escena. Y sí hago dibujos, pero son más bien para ir tarjando las cosas que ya hice, que para respetarlos al pie de la letra al momento de filmar. Como que el que cuenta la historia, digamos el hablante, la cámara o el director o como sea, que se llame, está tan confundido y está tan adentro de la historia como que los personajes, ¿no? Y eso tiene que ver como con quizás con una manera de entender el proceso de hacer cine que es como de adentro hacia afuera. Porque si uno respetara todo lo que planea al momento de filmar, te chocas con la realidad que siempre es como indomable. ¿Tú por qué no estás con tu familia hoy día? Porque me echaron. ¿Te echaron de tu casa? Sí. ¿Qué hiciste? O sea, no, ya no me echaron, pero yo tengo un papá que es muy cuadrado. Y si en su casa no se hacen las cosas como a él le gusta que se hagan, te tenéis que ir. Y yo me fui. La dura. No, en serio. Imagínate que mi papá es inspector. ¿Cómo inspector? Inspector, pues, inspector de colegio. De hecho, es inspector de mi colegio. La dura. En serio. O sea que tu papá te puede echar del colegio y de tu casa. Qué mala cueva la cago. Por ejemplo, ¿qué cantidad de tomas haces tú? ¿Cuánto metraje tienes después de la película? O sea, Navidad fueron finalmente como 82 horas de material, pero las tomas que yo hacía en Navidad eran, por ejemplo, filmar un lado de la situación, luego en vez de decir corte, yo digo no corte, ¿cachai? No corte, y se sigue filmando, se da vuelta el eje, se dice ya vamos de nuevo, repitamos lo mismo, dile esto otro, no corte, y se cambia el eje y se vuelve a hacer otra cosa con variantes, y finalmente se obtiene como una cantidad de material súper grande para cada escena, y se va pegando y se va armando como el sentido de la escena, pero de verdad con picoteando muchísimo de todo lo que se filmó para esa situación en particular. Justamente una de las etapas más costosas en la realización de una película es la postproducción. Mucha gente no sabe la importancia que tiene este proceso que contempla el montaje o la edición de la película y también la inclusión de la banda sonora completa. Para descubrir cómo fue la postproducción de Navidad, seguiremos junto a Sebastián Lelio conversando aquí en Filmografías. Algunas personas creen que la edición es poner en orden cronológico las escenas que se han filmado en una película. Sin embargo, es en el montaje donde muchas veces se escribe el guión final. Sebastián, Cuéntame. tú filmaste, según nos contabas, más o menos 82 horas de material para Navidad. ¿Cuánto cambió la historia en la edición final de la película en relación al guión o a lo que rodaste incluso y por qué? La historia, así como en términos generales, sigue siendo la misma. Si uno dice, la película se trata de tres adolescentes que es lo mismo. Pero como que los interiores del asunto cambiaron mucho. Sobre todo descarté muchas cosas y como, repito, como había bastante improvisación al interior de las escenas, aparecían muchas cosas que podían ser y que en el montaje no queda otro que probarlas. Entonces uno va probando todos los caminos y llegas como a camino sin salida, te devuelves y va como decantando lo que tiene como más valor. Oye, ¿cuál de los dos vive acá? En la casa de mi papá. ¿Y a qué hora va a llegar? Está muerto. Perdón. No, no te preocupes. Es que está así porque mi mamá la vendió con los muebles, con todo. Entonces, ¿qué estaban haciendo acá?
Estamos buscando unos discos. ¿Unos discos? ¿Cuáles discos? Eran unos discos que tenía mi papá, que había coleccionado como por 30 años. ¿Y los encontraron? No, ¿Y dónde están? ¿qué están haciendo acá? Qué lindo. ¿Quiénes son? Los Rolling Stones. Mickey. ¿Mickey? Mick. Yo cuando chica me quería casar con él. Mira. Miren este agua turbia. Estos buenos dejaron la cagada. ¿Por qué? Imagínate, pues estar en pelota. ¿Por eso? Sí, pues, chileno, años 70. Esto es como que hubiera un diamante ahí, tirado, botado. Una mina de oro. Sí. ¿Y tú cómo los viste? Que cuando entré, miré, pues. Viejito. Gracias, 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 gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué desafíos te presentó el diseño sonoro en la postproducción? ¿Cómo trabajaste el sonido y la musicalización? Porque eso es un tema muy importante en la película. Sí, pues es una película súper musical. Exacto. ¿Y cómo usas tú esa música? ¿Como apoyo de la historia o de los personajes? Bueno, es que en Navidad hay un rollo con unos vinilos que la protagonista anda buscando y que son como la herencia de su padre, y que además es una colección de vinilos que tiene que ver con los albores del rock en Chile a principios de los 70. Específicamente es una colección sobre esa época en la historia de la música chilena. Entonces, esos vinilos suenan al interior de la historia y tiñen lo que ocurre con un tono y con un ánimo súper particular. Libre debes ser, libre debes ser, nadie te debe cambiar. ¿Cómo piensas tú? Tiene más valor que imitar a los demás. Sigue siempre así, sigue siempre así. Ya haces mucho bien en demostrar que todos tenemos en nuestro interior la verdad. Pero al mismo tiempo hay música que suena desde fuera de la historia, que es una pieza basada en una pieza instrumental de Víctor Jara que se llama La Partida, y que también es una pieza grabada el 71 entre Víctor Jara y la gente de los Blops, entre los vinilos que aparecen en la historia y que suenan al interior de la escena, y la música que técnicamente se llama extradiegética. Se arma el universo sonoro en la película y que yo siento que la tiñe de un sentimiento súper particular. Salud. ¿Por qué? ¿Por la Navidad? Merry Christmas. Es el mejor pavo de toda mi vida. ¿Sí? Sí, igual me voy a comer una ensalada después. Mira, la pena es que no tenemos puré de manzana para echarle, pero... No, está bien así. ¿Sí? Puré de manzana, ¿para qué? ¿Para qué complicarse la vida? ¿Qué piensas, mi amor? No, pensaba en los niños. Me da pena que no estén aquí presentes. Quizá en qué andarán. ¿Qué crees tú que le falta al cine chileno o al público nacional para llenar nuestras salas? Si lo supiera. No tengo Sería ni idea. millonario. Sería millonario. ¿Ah? No sé. Y yo soy súper anti el discurso como el cine que tenemos que hacer. Es súper interesante lo que ha pasado con el cine chileno en los últimos años, porque hay varias generaciones funcionando al mismo tiempo y porque ha habido el surgimiento de toda una generación nueva que ha traído una manera de hacer películas y de pensar las películas que refrescó lo que estaba pasando. Pero la gracia de lo que ha pasado es que justamente son películas que la gente tiene adentro y quiere hacer, y yo creo que eso es mucho más importante que tratar de dar como con la gran panacea o la gran solución. Pero no creo que exista la receta, sino que trabajar y trabajar
honesta y arduamente. Bueno, Sebastián, nosotros queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación y te deseamos muchísima suerte con este y otros futuros proyectos. Gracias, feliz de haber venido. Qué bueno, muchas gracias a ti. Y a ustedes que nos han acompañado durante esta conversación, queremos también dejarles extendida la invitación para que sigan la filmografía de Sebastián Lelio. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, en donde conoceremos más de nuestras películas, nuestros directores y el nuevo cine chileno.